En este video voy a mostrar una práctica sobre el uso de R para hacer análisis de diversidad y análisis de correlaciones y análisis en general que impliquen a la riqueza o a los avistamientos realizados con un conjunto de datos sobre aves observadas en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este video forma parte de las prácticas habituales de la asignatura Biogeografía de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los datos que voy a mostrar a continuación son datos que fueron recogidos por los datos de aves, fueron recogidos por una alumna, Patricia Torres, y son un tipo de datos de los que fueron colectados en la parte práctica de la materia. En este caso había generalmente dos tipos de datos a colectar. Un conjunto de personas se dedicó a recoger datos sobre reptiles. En este caso, esta alumna y otro alumno más decidieron colectar datos sobre aves. Entonces, en estos muestreos que hicieron, se centraron en el avistamiento de las mismas e interesaba saber en qué partes de la UAS se encontraban determinadas especies. Bien, entonces voy a mostrar el diseño experimental utilizado. Se basó en una cuadrícula que está mostrada en pantalla. Este es el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su perímetro es este, el rojo. Digamos el campus central, sin incluir los edificios satélites, los edificios que quedan en el entorno. Solamente la parte, digamos, que se encierra dentro del mismo perímetro, y digamos que los elementos como destacados, ¿no? Aquí se vería el aula magna, aquí está el edificio administrativo recién construido, de los más recientes de la universidad, el comedor por aquí, el parqueo de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias y el edificio de Ciencias Modernas junto con el economato por aquí. Son partes que destacan mucho los campos de béisbol y softball. Esta parte de aquí del Marión, estos son digamos, los centros como más llamativos, ¿no? de la imagen, desde este ángulo. Aquí estaría la biblioteca Pedro Mir. Entonces, este perímetro, este campus completo fue dividido, fue primero digitalizado cada uno de los elementos del campus, se dividido en 4 tipos de cobertura que digitalicé yo para establecer, digamos, cuáles eran los grados cuáles eran cómo se dividía el campus de la UAS en términos tanto de coberturas de dosel, fueran dosel arbóreo, sobre todo, pero también incluía en ese caso dosel arbustivo, porque interesaba tener también información sobre los individuos que fueran de porte arbustivo. Utilicé una cobertura llamada suelo, pero suelo como tal, no suelo edificado, sino suelo con sus posibles cubiertas por herbáceas o no, como tal, y 2 otras coberturas que son edificaciones erguidas y áreas construidas, pero que no tuvieran edificaciones erguidas como edificios, ¿no? Entonces, bueno, las denominadas edificaciones erguidas serían realmente los grandes edificios que se marcan un poco, se destacan cuando enciendo edificación erguida o lo apago. Vemos que los grandes edificios como la torre administrativa, el aula magna también, bueno, los que se ven más, ¿no? Estos parqueos de por aquí también, estos se marcan como áreas, el Marión, todas estas áreas que están, digamos, cubiertas que están construidas con edificaciones erguidas, se marcan en esta cobertura. Y la otra sería, digamos, la parte construida, que son accesos, pueden ser aceras, como calles también, incluye eso también la parte de parqueos no edificados y poco más. Ahí están esos grises claros, ¿no? Los verdes claritos son las partes que tienen herbáceas y o suelo,
descubierto en muy pocos casos, con suelos así descubiertos, ¿no? Como la parte del play en donde no hay generalmente grama, y las partes de dosel, es decir, que el campus tiene en general un 22, un 23, 22%, me parece recordar de memoria, de cobertura arbórea arbustiva, sobre todo arbórea, que es lo que se señala en verde, destacado en este archivo vectorial que creé para posteriormente poder dividir a continuación el campus de la UAS en cuadros, encuadrados de 50 por 50 metros, para un total de 2.500 metros cuadrados, un cuarto de hectárea cada uno de ellos. Estos cuadros, digamos que serían las unidades muestrales del alumnado para salir al terreno a colectar información. Pero estos cuadros no fueron asignados de manera aleatoria simple. El muestreo no se estableció de forma aleatoria simple, sino de forma aleatoria, de forma estratificada, para que el alumnado tuviera la oportunidad de, en función de las características de los cuadros, tomar datos de forma que la mayor parte de los tipos de coberturas predominantes estuvieran representadas y así hacer que el muestreo fuera lo más representativo posible. Pues cruzando esta información de los cuadros con la información de cobertura que mostré anteriormente, pude obtener un conjunto de cuadros clasificados en función de la cobertura predominante. Los cuadros verde oscuro son los cuadros en donde predomina el dosel. Los verde claros son aquellos en donde predominan las áreas con suelo o con herbáceas, más bien, o grama sobre todo. Las áreas de cuadros grises oscuros serían las áreas que tienen edificaciones predominantemente, están cubiertas por edificaciones erguidas. Esto sobre todo predomina mucho aquí, sobre todo en el Marión y en algunos otros lugares centrales del campus. Y los grises claros son aquellos cuadros en donde predomina el área construida, pero con accesos predominantemente. No quiere decir que en un cuadro que esté verde oscuro solamente hay dosel. No quiere decir esto, es donde realmente en ese cuadro lo que ocurre es que predomina esa cobertura, pero hay de las demás. Si lo quito, por ejemplo, y vemos aquí hay un predominio importante, ¿no?, de áreas con dosel, pero el cuadro también tiene presente áreas construidas con accesos, calles, aceras o incluso con algunas edificaciones. Pero es predominante en ellos, cuando están de verde oscuro, es predominante en ellos la cobertura arbórea o arbustiva, predominantemente, generalmente de manera, digamos, predominante las coberturas de dosel arbóreo. Entonces, claro, los demás igual cumplen con la misma regla, no es que haya solamente ese tipo de cobertura, sino que predomina en ellas la que marca el nombre del tipo de cuadro. Entonces, de esta forma, teniendo cuadros clasificados según la cobertura predominante, así se hizo muestreo y al alumnado se le encargó la búsqueda de información en esos cuadros asignados para que tuvieran un muestreo representativo en donde estuvieran representados los distintos tipos de cuadros y así poder trabajar con las especies con los grupos con los que estaban trabajando. En el caso de este vídeo, me voy a concentrar en mostrar ejemplos de una alumna que trabajó con aves, pero la mayor parte del alumnado trabajó con lagartos, sobre todo, generalmente una especie. Hubo algunas alumnas que trabajaron con algunas especies de lagarto, digamos, diferentes a Anolis disticus, pero en general la mayor parte del alumnado trabajó con la especie Anolis disticus como en su muestreo. Entonces igual se hizo también en esos casos un muestreo estratificado en donde se buscó que estuvieran representados los distintos tipos de cuadros para el campus. Claro, cada cuadro estaba numerado y el alumnado con su teléfono móvil pudo recorrer el campus de manera que con este mapa que fue subido a Google Maps, se pudo identificar, cada alumna podía saber en qué lugar estaba su cuadro y sin salirse de él poder hacer el muestreo. Esto garantizó que
el detalle de o la información tomada estuviera espacialmente bien colectada, ¿no? O por lo menos reducía el error de manera eficiente. Bien, entonces está digamos, el diseño del estudio. Y entonces ahora con los datos colectados, que los veremos a continuación, habría que hacer algunos análisis y responder algunas preguntas. Voy a cargar este conjunto de paquetes, lo voy a cargar de manera masiva. Notar que tengo el monitor de teclas aquí en esta ventana central, esta pequeña ventana central, y ese monitor de teclas lo que va a hacernos es indicarnos cuando pulso una tecla concreta como control o mayúsculas y alterno, y la tecla super, en este caso la tecla Linux, para cuando yo quiera hacer utilizar un shortcut, ¿no? Un método abreviado, ¿no? En este cuadro aparecerá la tecla, la letra o el número que estoy marcando, y el puntero del ratón va a estar con un círculo rojo para indicar dónde está moviéndose. La carga de los paquetes lo voy a hacer con control enter. Ellos todos se van a cargar de manera masiva, y a partir de aquí voy a mostrar cuáles son los análisis que se pueden realizar, o algunos de ellos, no todos porque no es limitativo, se pueden hacer muchos análisis quizá que no estoy incluyendo yo aquí, pero estos análisis se pueden hacer, estos resultados se pueden calcular. La lista de especies de aves que la alumna consiguió en su muestra, de cuánto es la riqueza, o sea, cuántas especies en total en la muestra había, cuántas especies fueron avistadas por cuadro, o sea, es decir, la riqueza por cuadro, recordando que aquí un avistamiento de un ave marcaba que esa especie estaba presente en ese cuadro. Bastaba con verla una sola vez, no se realizó conteo de individuos en este caso, por las dificultades que ello entraña. Diversos autores pues trabajan con aves de manera que lo que interesa es saber más bien en cuántas unidades muestrales estuvieron las especies, y no tanto el saber el número de individuos. Para el número de individuos, el conteo de individuos sobre todo se realiza cuando se van a hacer estudios sobre todo poblacionales o con grupos que no son tan móviles como en este caso lo son las aves, ¿no? También análisis o resultados que se pueden obtener serían estos, ¿no? O preguntas a las que se le puede dar respuesta sería esta, por ejemplo, ¿en cuántos cuadros fueron avistadas cada una de las especies de aves? ¿Cuál es el número de avistamientos en función de si llovió el día anterior? O sea, de cuánto es ese valor, o de cuánto es ese valor si el día en el que se hizo el muestreo llovía. Las posiciones también en función de si estaban en rama, en tronco, en algún muro, en el suelo, cuáles fueron las posiciones en donde mayor riqueza o mayor número de avistamientos se encontraron. Una cosa es la riqueza, porque la riqueza es cuántas especies aparecieron en este caso por posición, pero el número de avistamientos es cuántas veces se vio una especie por cuadro, o sea, en cuántos cuadros se dio la incidencia de esa especie, que no es lo mismo que la riqueza. También se puede responder a preguntas de tipo qué especies fueron avistadas en qué árboles. Eso también es interesante saber, a ver si hay alguna dependencia estadística en ese caso que nos pueda orientar para formular nuevas preguntas o hacer estudios posteriores. Cuáles fueron las especies de árboles con mayor o menor riqueza y cuáles fueron las de mayor o menor número de avistamientos. Cuáles fueron los días con mayor o menor riqueza. Y cuáles fueron los que tuvieron en el mismo caso igual mayor o menor número de avistamientos, cuáles días, ¿no? Y los horarios también, cuáles fueron los de mayor o menor riqueza, y igualmente cuáles fueron los de mayor o menor número de avistamientos. O por ejemplo responder a preguntas como cuánto alcanza, o sea, a qué valor se obtiene de índice de Shannon para toda la muestra en su conjunto, o cuál es la riqueza esperada según Chao, que también tiene una forma de calcular una riqueza esperada para datos de incidencia.
¿Y cuáles son los cuadros más similares entre sí? También esta pregunta se puede dar respuesta con análisis de diversidad beta, en función de índice, en este caso únicamente con el índice de Yakar, que voy a usar como ejemplo, o cuáles son los más disímiles entre sí. O sea, es decir, lo que menos se parecen en cuanto a las especies de aves en ellos, ¿no? Y en este caso también igual, pues, se utilizan índices basados únicamente en presencia-ausencia. Y en este caso sobre todo presencia, ¿no? Y con los resultados anteriores se pueden responder a preguntas de tipo interpretativa, ¿no? Que requieren una interpretación o que requieren una revisión de bibliografía, cosa que yo no voy a adelantar en este video porque habría que hacer revisión, habría que plantearse incluso hacer nuevos estudios porque hay preguntas incluso que se pueden incluso responder en este momento, pero requerirían incluso aumentar la muestra o buscar nuevas variables para poder ser respondidas. Pero algunas son estas, ¿no? La lista de especies observadas, por ejemplo, está acorde con lo que se espera. En general siempre hay una lista previa que uno esperaría que se cumpla igual en este mismo estudio. Eso también habría que darle respuesta. Si se echa de menos algunas especies que debió ser encontrada o si se reporta alguna que no estaba esperada, eso también son respuestas a las que habría que preguntas a las que habría que darle respuesta en función de estudios previos o revisión de bibliografía o experiencia propia que la alumna en este caso tiene. También podrían o deberían responderse preguntas de tipo interpretativa como esta, ¿no? ¿Por qué hay más riqueza en determinados cuadros? ¿O porque hay más avistamientos en determinados cuadros? Que estos son los cuadros que salen con el mayor número de avistamientos e igualmente con la mayor riqueza. ¿O por qué si hay correlación entre la riqueza y el porcentaje de tipos de cobertura, que ya vimos que en el mapa que es posible tenerlo y que ahora además veremos tablas que nos muestran los porcentajes de cobertura para cada cuadro? También que si hay correlación entre la riqueza y la temperatura o la humedad relativa, dato que la alumna colectó en campo para cada día, para cada cuadro, perdón. También si hay especies que fueron avistadas, o sea, ¿por qué hay especies que fueron avistadas más de 5 veces o más? Como estas, ¿no? El mío políglotos o el Cereva flaviolata. Y otras fueron avistadas solamente una sola vez, como Vulcus ibis, ¿no? Esto habría que dar respuesta también en base a bibliografía, o sea, revisando bibliografía o apoyándose en experiencias. O haciendo estudios posteriores, que también es deseable en estos casos. O porque hay posiciones en donde hay mayor riqueza y también mayor avistamientos, porque hay mayor riqueza y avistamientos en Cimarúa glauca, porque esto ocurre, probablemente porque es una especie de planta muy abundante en el campus de la UAS, pero también habría que explicarlo, habría que darle también una vuelta a esa pregunta intentando buscar respuestas innovadoras o buscando factores que no sabemos o planteando futuros estudios porque el dato sale en este caso como que Cibarúa glauca es una especie de planta en donde la riqueza resultó alta en este muestreo básico de como veremos que no es muy grande pero da luz para poder seguir planteándose nuevas preguntas y darle respuesta a las mismas. O porque hay días en los que hay mayor riqueza que otros. Eso tendrá que ver con la lluvia del día anterior, si acaso, eso habría que preguntárselo, ¿no? Planteárselo también. O porque hay un horario de mayor riqueza que otro. O si hay correlación entre la riqueza y la hora de inicio de muestreo. O porque la riqueza esperada de Chao es tan cercana, ya veremos que es bastante cercana a la observada. Bien, entonces también o porque hay tanta similaridad entre determinados cuadros, ya veremos que hay riquezas, hay diversidades betas o hay similaridades, según el índice Yakar que mide sobre todo similaridad. Entre determinados cuadros hay muchas y hay otros en donde muy poca o son completamente disímiles los cuadros en cuanto a entre la riqueza de aves. ¿Por qué? Porque esto es así. Bueno, entonces vamos a fijar un directorio de trabajo temporal. Vamos a esta sección de directorio de trabajo y de lectura de datos.
Esta sesión lo que hace es crear un directorio temporal. Veremos que ese directorio temporal es este que se muestra aquí en la parte de abajo de la consola, que es esta empieza por RTMP. Es este, se ha creado ahora mismo. Y ese directorio es donde se van a guardar todos los datos descargados y todos los datos además que se completen. Hay que recordar que este script se está ejecutando en una versión de Linux y es probable que en Windows los determinadas líneas no se ejecuten igual. Entonces, bueno, es importante saber que sí, o sea, de manera general, con independencia del sistema operativo que se utilice, es importante saber que hay que fijar un directorio de trabajo previamente, hay que descargar todos los datos allí, y si esto hay que hacerlo manualmente por fuera, incluso utilizando una ventana del navegador, pues se ejecuta de esa manera, ¿no? Porque en ese lugar ahora veremos que cuando yo descargue los datos se van ahora voy a comenzar la descarga, de hecho, y ahí se van a guardar todos los datos. Ahí estoy de hecho descargando un comprimido. Ahora los voy a descomprimir con la línea 47 y además ahora los voy a desvincular. Voy a desvincularme de ese comprimido para que sea borrado de manera automática. Ahora notemos que hay que notar que ahora voy a leer como archivo de valores separados por coma, voy a leer un archivo que estaba en el comprimido y que se llama aves-biogeo.csv. Ese archivo lo voy a leer como archivo de valores separados por comas y es parte de la tabla de la alumna Patricia Torres. Entonces, en este caso, se va a asignar un objeto llamado D, que es una tabla, en este caso, una tabla de avistamientos. Notemos que el archivo está aquí, está aquí disponible como aves-biogeo.csv porque acaba de ser descomprimido el archivo shape. Y también vemos que hay otro que va también a ser leído desde una de las líneas del script. Estoy leyéndolo, ahí acabo de leerlo y de hecho tiene una estructura que vemos aquí con su Q es el cuadro donde fue visto determinado especie, la especie, el nombre de la misma, la hora y los minutos a la que fue vista, la posición en la que se encontró, si en base de tronco, en una rama o demás, un muro, el árbol, si acaso fue en una rama o tronco, en una base de tronco, en qué árbol fue, esa especie de árbol y alguna observación que es, digamos, un campo general. Si muestro la parte de las 6 primeras líneas, vemos cómo está estructurada la tabla. Tiene, como vemos, 62 líneas o 62 observaciones y 6 variables, ¿no? Hay algunas variables que no están completas porque evidentemente si una especie fue observada en suelo, volando o en muro, pues no va a estar en un árbol. O si fue escuchada, no se sabe si fue en un árbol, ¿no? Bien, por igual ahora en la matriz ambiental, es una matriz que contiene información sobre los cuadros, no sobre las especies observadas, sino información relativa a los cuadros. Como vemos, hay un campo Q también, igual que es el número de cuadro. Ese campo Q se correlaciona con este número. A la alumna se le asignaron esos cuadros que se ven aquí. Se le asignaron el 90, el 54, el 106, se le asignaron en función del muestreo estratificado que comenté anteriormente. Ahora, como archivo complementario, como datos complementarios, bueno, no he mostrado aquí el encabezado de .env, o sea, dem por environment, ¿no? Utilizo esto como clave general, ¿no? Vemos que tiene esas 6 primeras líneas, por ejemplo, muestran eso, información a nivel de cuadro. Solamente tiene 10 líneas, o sea, porque solamente hay 10 cuadros. Aquí la información no es a nivel de especie, sino a nivel de cuadro, y por lo tanto, lo que interesa es saber qué hay sobre él, sobre ese cuadro. Vemos la fecha, en fin, si llovió el día anterior o no, etcétera, ¿no? La hora de inicio, la hora de término en ese cuadro y demás, ¿no? Bien, entonces, haciendo también acopio de información espacial, este shapefile que vemos aquí, que se llama C50, con ese nombre tan feo, largo, C50mpctgrp.shapefile, es este archivo. Este archivo puede ser leído en R también y voy a asignarlo al objeto d.em.cop.sp. cop porque es el archivo de coberturas. Y SP porque es un objeto espacial. Vamos a ver que ahora este objeto espacial es un objeto de Spatial Polygons Data Frame, es un objeto espacial de polígonos con marco de datos asociado, y el marco de datos asociado precisamente es este que contiene los campos layer, cons, 12, edif, swell y grp. Layer es equivalente a Q, a cuadro. Cons es el porcentaje de áreas construidas. 12 es el porcentaje de áreas con dosel, arbustivo, arbóreo.
EDIF es el porcentaje en cada cuadro de áreas edificadas con edificaciones erguidas, y SUEL es un campo que contiene información sobre el porcentaje de suelos o herbazales dentro del campus. Y GRP es un campo de codificación de cada cuadro, que como vimos, aquí lo que hace es ponerle un color a cada uno, pero es cada uno de los 4 grupos que hay en clasificación en función de la cobertura predominante. Ahora si yo ejecuto, me quedo únicamente con el slot de datos, que sería únicamente la tabla de datos. Esto, si me quedo con el slot de datos de ese objeto, voy a llamarle al objeto, ya no va a ser un objeto espacial, va a ser un objeto que va a contener únicamente la tabla de atributos de lo que anteriormente vi. Lo voy a cargar completo, ahora se va a llenar la consola con las 188 líneas, o sea, con los 189 cuadros que hay. Notemos que hay 189 cuadros. Esos 189 cuadros están marcados, están nombrados por este campo, no mirar el número de filas, sino mirar el campo layer, que es equivalente a lo que hemos llamado Q en cuadro, ¿no? Y estos son los valores que comentaba anteriormente, ¿no? De porcentaje de áreas construidas con acceso, sobre todo calles, ¿no? Porcentaje de dosel, porcentaje de edificaciones erguidas y porcentaje de suelo en cada cuadro. Notemos que lo que tienen, pertenecen al grupo 1 son aquellos que tienen un porcentaje grande de áreas con accesos, con calles, no a calles, elementos construidos, ¿no? Los que pertenecen al grupo 2 tienen un cierto equilibrio, pero con un número grande de valores de edificaciones erguidas, ¿no? 24, 40, 87. Los que pertenecen al grupo número 3 son aquellos que tienen un porcentaje grande de suelo, o sea, de suelo o áreas herbáceas, ¿no? Con herbazal. Esos son los que tienen el número 3. Vemos que tienen 96, 94, 88, aunque tienen de las otras coberturas también. Y los que pertenecen al grupo 4 son aquellos que tienen un porcentaje de dosel grande, que son estos cuadros, como por ejemplo el cuadro 31, el cuadro 61, voy a seguir con los números 4, el cuadro 71, el cuadro, 43, que tiene un 71% de cobertura de dosel, y así. Esos son los cuadros denominados como 4 en el campo GRP. Pues bien, voy a borrar la consola y ahora voy a asignarle a la columna primera, le voy a asignar el nombre Q, para que sea igual. De esta manera, cuando yo tenga el objeto de MCOP, ya no se va a llamar layer, se va a llamar Q, de manera que esto me va a ayudar para poder hacer uniones con otras tablas, en donde el campo Q va a convertirse en el campo de unión. Claro, ahora puedo, en lugar de ponerle números a los tipos de cuadros, en función de la cobertura predominante, mejor le pongo un nombre. Conservo el valor 1, 2, 3, 4 como número, pero también le pongo un nombre. Esto lo tengo que hacer aquí porque el shapefile no viene con esa información. De manera que ahora la tabla, voy a seleccionar todas esas líneas, 64 a la 70. Las voy a ejecutar todas con control enter, y aquí ahora vamos a ver que la tabla, en lugar de llamarle o denominarle 1, 2, 3 y 4, ahora le llama con un nombre que para nosotros hace sentido. Fue utilizando la función factor, y en lugar de que los labels fueran 1, 2, 3, 4, que tuviera labels, etiquetas, con palabras que hacen sentido para nosotros. Bien, ahora voy a unir esas dos matrices, tanto la matriz D, que es la matriz de datos de observación en campo de las especies, con la matriz ambiental. Recordemos que la matriz ambiental es la que contiene información actualmente sobre, veámosla todas, ¿no? D es una matriz con 62 filas, que son 62 avistamientos. D.emp es una matriz con información ambiental de cada cuadro, pero de los cuadros únicamente que visitó la alumna, que son estos 10 que vemos aquí. Y puedo unir esas dos tablas, y así puedo tener toda la información en un único objeto llamado D. De manera que ahora el objeto D, si no le especifico, como no le especifique a través de qué campo realizar la unión, él busca los campos que tengan el mismo nombre. Solamente hay dos campos con el mismo nombre. O sea, solamente hay un único campo con el mismo nombre en un objeto y en otro. En el objeto D hay un campo llamado Q, y en el objeto D.emp hay un campo llamado Q. Va a hacer la unión a través de ellos. Entonces, la información del cuadro 90, toda la información ambiental del cuadro 90, donde quiera que aparezca el cuadro 90 aquí, esa información va a ser pegada aquí a la derecha. Lo vamos a ver ahora porque el objeto D, ya veremos que tiene ahora más columnas
que las que tenía originalmente. De manera que ahora está la información ambiental también colocada, aunque sea repetida, esa información redundante, esa información yo la puedo utilizar ya si quiero hacer análisis posteriores, ¿no? Esto es recomendable cuando uno cree que va a hacer análisis posteriores, si no, no es necesario hacerlo. Igual, este objeto D le puedo también unir la información de cobertura. De manera que el objeto que tengo anteriormente como D, que ya tiene las columnas de la información ambiental, también ahora le voy a unir la información de cobertura. También va a generar información redundante. Pero veamos ahora cómo queda. El objeto D ya tiene ahora, entonces va a tener ahora también la información sobre los porcentajes de dosel, el grupo al que pertenece cada uno de los cuadros donde se colectó esa especie. Así puedo hacer análisis ya cruzados respecto de especie con temperatura o humedad relativa, especie con porcentaje de cobertura arbórea, riqueza con tal, y así. Vemos ahora que tenemos una tabla, sigue teniendo 62 observaciones, pero en lugar de las 6 variables que tenía antes, ahora tiene 20. Antes recordamos que solamente tenía hasta observación, ahora tiene también la de la matriz ambiental, que son todas estas, y también tiene esta otra información, que es la información sobre cobertura del cuadro en donde fue avistada esa especie por primera vez. Bien, hay que hacer una edición sobre el campo árbol.sp. La alumna dejaba vacío en los casos en donde ese campo, en donde no había información que poner, porque por ejemplo si la ave fue vista en un muro, pues ese campo quedaba vacío. Aquí lo vemos. Bien, entonces esos casos en donde el campo está vacío es mejor ponerle información. Primero es recomendable convertir ese campo a un campo de carácter, por eso voy a usar la función asCharacter. Y luego, le estoy diciendo aquí con esta línea, la 83, que donde quiera que esté vacío, el campo árbol SP, donde quiera que esté vacío, le asigne a ese campo, en esos lugares, el valor no avistado en árbol. De manera que ahora lo voy a volver a convertir a un campo factorial, y ahora el campo ya no tiene estos vacíos. Eso es lo importante porque ahora sabemos que ya tenemos hay 14 situaciones de árboles donde se puede encontrar, y una de ellas es una que no es de árbol, que es que fue no avistado en árbol. Por lo tanto, hay 13 situaciones, o sea, hay 13 especies de árboles recogidas aquí y un caso de ese campo que no se refiere a especie de árbol, sino a que fue no avistado en árbol. Voy a construir una lista ya de tabla de frecuencia. Ahora, donde quiera que veamos ese puntito rojo, se refiere a un análisis ya concreto. Todo lo anterior fue preparación de datos. Un análisis ya ahora, donde quiera que veamos ese puntito rojo, estamos haciendo un análisis concreto y estamos intentando responder o plantearnos preguntas o hacer interpretaciones sobre los resultados que estamos obteniendo. A partir de ahora ya son resultados específicos, ya no es preparación de datos. Bien, por ejemplo, podemos saber cuáles fueron los cuadros visitados por la alumna, el 23, 53, estos que están relacionados aquí. Y también puedo saber cuántos cuadros fue a ver ella, fue a ver 10. Length es una función de conteo, de tamaño de muestra, ¿no? Pero en este caso de muestra a nivel del campo Q, y en el campo Q único, o sea, sin repeticiones. Aquí vemos que no se repite 23, pero 23 en la tabla original se repite. Bien, también puedo saber la lista de especies. Únicamente le tengo que preguntar cuáles son los niveles de especies de aves, porque en el campo especie se refiere no a la especie de árbol donde fue encontrado, sino a la especie de ave. Entonces, ahí vemos que estamos manejando esa lista, digamos que esa es la lista de especies. Y ya aquí estamos respondiendo a una pregunta: ¿cuál es la lista de especies de aves encontradas? Y bueno, con el contador de elementos de R podemos ya saber que son 20. Y esta es la lista. Estas son las especies de aves encontradas. Aquí sería interesante responder esta pregunta para poderla redactar incluso en el artículo que forma parte del trabajo que debe entregarme la alumna, ¿no? Y cada una de las alumnas, ¿no? La lista de especies que vemos en pantalla responde a lo esperado, o se echa de menos alguna especie o algunas. Hay alguna especie no esperada aquí en los análisis que hicimos en aula. Al principio no había nada que fuera no esperado, pero sí se echaba de menos algunas. Por lo tanto, sería deseable que la alumna en su redacción también incluya esa discusión en función de datos previos que pueda tener o de experiencia, ¿no?
También vamos a ver cuál es la riqueza, contando únicamente la función length, una función a fin de cuentas de conteo. Esa es la riqueza en la muestra. No queremos decir con eso, por supuesto, que esa es la riqueza de aves del campus de la UAS. Esa es la riqueza de la muestra. Y evidentemente la población, probablemente, bueno, la población estadística me refiero, no la población en términos ecológicos. La población estadística del universo probablemente no es 20, es seguramente mucho mayor y requeriríamos un esfuerzo muestreo mucho más grande, ¿no? Ahora hay unas cuantas tablas de frecuencia también que tienen algunos puntos rojos, como vemos aquí en pantalla. Esos puntos rojos se refieren a análisis que están en las preguntas que he formulado arriba y que además también, aparte de análisis o resultados concretos ya que se pueden ya ir recogiendo y pasando a artículos, hay preguntas o interpretaciones que ya se pueden ir observando y que además formarían incluso parte de la de la investigación real, no de un inventario propiamente. Y digamos que se construye con una función, la función sapply, sapply que es bastante útil para hacer tablas de frecuencia para campos que lo ameritan. Esos campos son los seleccionados aquí como campo 1, campo 2, campo 7, campo 8. Y esos campos son esos campos que vemos aquí por nombre, aquí debajo. Aquí ejecuto la función de sapply, pero con todas estas líneas lo que hago es asignarle un nombre a los campos, un nombre legible. La tabla TFC, o sea, el objeto TFPC es una lista. Vamos a verlo, voy a borrar la consola y voy a cargar ese objeto como tal, voy a mostrarlo en la consola. Veamos cómo es, o sea, es un objeto que tiene una lista que tiene 4 elementos, la tabla de frecuencias, en este caso de avistamientos por cuadro, y eso es una tabla es efectivamente, es una tabla de riqueza por cuadro, porque únicamente está considerando los valores únicos, y el segundo elemento de la lista es las especies en cuántos cuadros fueron vistos, o sea, cuántos avistamientos hubo de cada especie. De Mimus polyglotos hubo 8, de Cereva flaviolata. Y bueno, estamos dándole respuesta a una de las preguntas formuladas, o sea, en cuántos cuadros fueron avistadas cada una de las especies de aves. Pero hay una pregunta ya, digamos, que requiere un poco más de interpretación y que debería ser respondida incluso también por la alumna, que por qué hay más especies. O sea, porque hay especies como Mimus polyglotos, Cereva flaviolata, Antracotórax dominicus, Dulus dominicus. ¿Por qué algunas de ellas tienen 5 avistamientos? O sea, ¿por qué fueron avistadas 5 veces o más? Digamos, cortando aquí. Bien, ¿por qué estas especies tienen más avistamientos? Esto habría que darle respuesta. Quizá con Dulus dominicus lo tenemos un poquito más fácil por saber que tenemos una muestra importante de palmas, ¿no? De palmas reales en el campus, ¿no? Las demás tendrían que venir por análisis ya conjuntos, el entorno o la propia ecología de este grupo que nos tendría que decir algo sobre ello, ¿no? O sea, sería interesante que estas especies que tienen una incidencia fuerte, han sido avistadas varias veces, se ha explicado el porqué. Pero es que lo mismo ocurre también con aquellas que solamente fueron avistadas una sola vez. ¿Por qué? Por hora de observación, porque está muy lejos del perímetro de la UAS, de la calle, de las calles con mucha circulación de tráfico, por ejemplo, o porque está muy cerca probablemente, o porque están cerca de fuentes de comida. Esa pregunta habría que intentar darle respuesta. Porque hay un patrón muy claro. Hay una especie que fue avistada 8 veces contra otras que fueron avistadas una vez nada más. Esto requiere explicación, probablemente requiere revisión de bibliografía e igualmente también tirar de la experiencia, por supuesto. También el número de avistamientos en función de si llovió o no, el día anterior o el día actual. No hay diferencias entre uno y otro porque la alumna al final usó los campos como similares, ¿no?
Por lo tanto, lo que aquí se estaba hablando es si llovió el día anterior. Entonces, en el día anterior vemos que cuando hay un sí, hay 33 avistamientos de aves y cuando es un no, que no llovió el día anterior, hay 29. Las diferencias son mínimas, no son significativas y eso implica que el tema de que haya llovido el día anterior no tiene un efecto importante. En el caso de si llovió el día actual, no, porque es que la alumna empezaba por la mañana y generalmente por la mañana no ocurrió en los días que ella estuvo muestreando, no ocurrió situaciones en las que estuviera comenzándose el día con lluvias. Bien, ese es el objeto llamado TFPC. Es un objeto con 4 tablas de frecuencia ejecutadas de manera simultánea. Bien, ahora cada uno de los elementos de la lista de TFPC, que es un objeto de lista, como digo, puede ser aislado. Yo lo aíslo con esa línea de código que voy a sombrear ahora y la voy a ejecutar de manera aislada. Hay que notar que tiene una tilde diacrítica aquí, ¿no? No es una tilde, es una tilde invertida. Esa tilde me permite seleccionar partes de la lista que tienen nombres con espacios en el medio, como riqueza, espacio por espacio cuadro. Si yo ejecuto esta parte de la lista, tengo que poner los nombres de primero, que no los he puesto. Tengo que poner los nombres de asignarlos y cargarlos, que esas líneas de código no las llegue a ejecutar. Bien, ahora si yo ejecuto únicamente esta parte, veré que solamente me quedo con la parte de la lista que se refiere a la riqueza por cuadro. Bien, pues lo puedo convertir en un data frame y asignarlo a un objeto llamado RPC, riqueza por cuadro. Y en riqueza por cuadro, ahora tengo una tabla que tiene 2 columnas, X, que es el cuadro, y frecuencia, cuántas veces hubo allí un determinado número de especies. Entonces ahora yo le puedo poner un nombre y ya a cada columna, y ahora ya lo tengo con nombres que hacen sentido. Pero lo interesante es que puedo unir esa tabla llamada RPC, la puedo unir con otra, por ejemplo, que es la tabla que tiene la información de cobertura. Esa tabla que tiene la información de cobertura, recordamos que tiene los cuadros y los porcentajes de cobertura de cada uno de los 4 tipos de cobertura. Si uno ambos, puedo hacer entonces análisis de correlación entre la riqueza y los porcentajes de cada uno de los tipos de cobertura. Ahora veamos en qué consiste el objeto. Ya no es una simple tabla de cuadro y riqueza, sino que tiene también los porcentajes de los 4 tipos de cobertura y el grupo al que pertenece por cada tipo por cada uno de los cuadros donde fue la especie, la riqueza determinada encontrada. Entonces es interesante porque ahora a partir de aquí ya puedo hacer los análisis de correlación que quiera. Como tengo números, es decir, riqueza, que es un valor numérico, contra otros valores numéricos, que son porcentajes de los tipos de cobertura, ya puedo hacer análisis de correlación. Pero con las columnas que son columnas de correlación nada más. Si nos fijamos, estas columnas numéricas, perdón, estas son las únicas columnas numéricas con las cuales puedo hacer ese análisis. Entonces, bueno, puedo tener una matriz de correlación como esta, en donde veo que la riqueza, de manera muy marcada, prácticamente no está correlacionada con ninguno de los porcentajes de cobertura en los cuadros. Solamente interesan estas de aquí. Bueno, puedo hacer lo mismo con estos valores de aquí. Si el cuadro es, si la riqueza se correlaciona con las áreas con el porcentaje de área construida del cuadro, parece que no. Ni con el porcentaje de dosel, ni con el porcentaje de áreas con edificaciones erguidas o el porcentaje de suelo. Los valores son de correlación, el coeficiente de terminación es muy bajo. Y entonces, realmente lo que estamos teniendo es, con esos bajos valores de correlación, algunos como este, por ejemplo, negativo, es interesante porque quiere decir que cuando aumenta el porcentaje de edificado, pues la riqueza disminuye. Pero son índices, valores R muy bajos. Muy bajos. Tenemos la prueba de correlación y los gráficos de dispersión que los podemos realizar. Vamos a hacer las pruebas de correlación primero, las voy a ejecutar. La prueba de correlación producto momento de Pearson. Esas pruebas lo que hacen es evaluar la hipótesis nula de que no existe correlación, de que la correlación es 0. Y como no puedo rechazar esa hipótesis nula porque todos los valores de P están por encima de
0.05 como un nivel de significancia que podríamos fijar, o 0.01 incluso, todos los valores de P, pues todas las pruebas resultaron no significativas. Entonces la hipótesis nula de correlación cero, o sea, ρ igual a cero, no la puedo rechazar. Por lo tanto, esa prueba lo que me está diciendo es que realmente estamos ante valores de correlación que probablemente en el universo poblacional son ceros y no son correlaciones que podamos decir significativas. Los gráficos deberían darnos luz también sobre ello. Por ejemplo, estos son los 4 gráficos ejecutados con el paquete ggplot. Recordar que lo cargué al principio. Y también aquí introduje un poco de código referente al paquete tdyer y al paquete dplyr, que utiliza el pipe y utiliza la función gather, o sea, dplyr me permite utilizar el pipe y puedo entubar procesos o funciones a una tabla de datos, que es una tabla de datos en este caso, como muestro aquí, una tabla de datos numérica, y la función gather lo que me permite es acumular las columnas los nombres de columna me lo permite acumular hacia nombres de fila. Y así puedo obtener una tabla que muestro en pantalla ahora, y esa tabla, que es esta, es una tabla en donde tendré ahora 2 columnas, o sea 3 columnas, una columna llamada riqueza, que va a ser una columna redundante, se va a repetir, una columna con tipo de cobertura y una columna con porcentaje de esa cobertura. Entonces, lo que ha hecho es combinar riqueza con todos los tipos de cobertura y, o sea, con todos los tipos de cobertura y su porcentaje. En este caso, por ejemplo, podemos ver que con construido se ha combinado todas las riquezas con todos los porcentajes de construido y así. Esto sirve para apilar, para reunir datos que están desplegados en varias columnas. Bueno, pues si yo ahora utilizo el paquete ggplot, puedo hacer entonces análisis de un gráfico de dispersión con riqueza con porcentaje de construido, riqueza con porcentaje de dosel, riqueza con porcentaje de edificaciones erguidas, riqueza con porcentaje de suelo. Y este es el gráfico que tenemos aquí. El gráfico lo que nos está diciendo, casi todo, o sea, los 4 gráficos, un panel de gráficos lo que estoy mostrando, lo que nos está diciendo es que realmente no hay efectos, o sea, no hay correlación, no interactúan entre ellas las dos variables, que son en este caso riqueza siempre, en el eje horizontal siempre está riqueza y en el eje vertical está el porcentaje para cada panel, para cada cuadro del panel, de construido, dosel, edificado y suelo. Entonces este es el eje de los porcentajes, este es el eje de las riquezas y aquí hay un eje de riqueza y aquí hay un eje de porcentaje. Lo mismo aquí, un eje de riqueza, un eje de porcentaje. Lo mismo por aquí, igual, un eje de riqueza, los valores, las etiquetas salen de aquí, y un eje de porcentaje, las etiquetas salen de aquí. Y igual aquí, un eje de riqueza, un eje de porcentaje, para cada uno de los tipos de cobertura que están marcados como el rótulo de cada cuadro. Deberían encontrarse, dibujarse elipses que no se dibujan, intentos de seguir a través de una línea, pero tampoco ocurre, hay incluso casos de heterocedasticidad muy marcados, o situaciones como en el porcentaje de edificaciones en donde aunque aumenta la riqueza, aún manteniéndose constante el porcentaje de edificaciones erguidas, la riqueza prácticamente cambia a lo largo de ello y el valor de porcentaje de edificaciones erguidas se mantiene constante. Entonces, cuando esto ocurre, realmente estamos ante un caso de que la correlación no debe ser muy fuerte y eso es lo que nos está marcando la prueba de producto momento de correlación de Pearson. Que no hay en prácticamente ninguno de los casos ninguna situación que amerite decir que hay correlación entre la riqueza y los porcentajes de tipo de cobertura. Esto es interesante porque inicialmente se pensaría que según el tipo del porcentaje de cobertura tendríamos que encontrar un efecto marcado. No lo hay. En esta muestra pequeña de 10 podemos llegar a 2 conclusiones a partir de aquí. Digo, más seguramente, pero a partir de este punto yo pienso que 2 conclusiones claves son importantes. Uno, la muestra probablemente no es representativa y requeriría aumentarse para tener efectos sobre los tipos de cobertura, porque es de esperar que si el porcentaje de dosel aumenta, aumente también la riqueza, en función de que las aves van a preferir estar cerca de árboles, ¿no? Eso es en principio así, pero no tendría por qué serlo.
Entonces, claro, el aumentar la muestra también nos podría dar efectos que no conocemos. Por ejemplo, el hecho de que haya un predominio de una riqueza marcada en áreas como, por ejemplo, herbazales. Entonces, es interesante que darnos cuenta en este caso que lo que, sobre todo, tenemos una muestra que es pequeña, que necesita ser aumentada, pero que no hemos encontrado un efecto marcado y que precisamente por eso es que debemos recurrir a esa necesaria aumento de muestra. También podríamos plantearnos muchas cosas, muchas otras cosas, ¿no? Respecto del horario utilizado y otras más, ¿no? En todo caso, el hecho de no encontrar una correlación es un resultado también. Voy a cerrar el gráfico de los gráficos de dispersión, el panel de gráficos de dispersión, y ahora, bueno, ya hemos concluido que las correlaciones no son significativas. Igual, voy a hacer el mismo análisis, ya no lo voy a detallar con tanto nivel, sino que voy ahora mismo a únicamente decir que voy a hacer análisis de correlación entre la riqueza y la riqueza por cuadro y la temperatura y la humedad relativa de cada uno de ellos. Ahora lo que tengo es una tabla que tiene la riqueza por un lado, bueno, el número de cuadros siempre aparece aquí, la riqueza por un lado y la temperatura y la humedad relativa. Puedo hacer un análisis de correlación riqueza-temperatura y también puedo hacer un análisis de correlación entre riqueza y humedad relativa utilizando la matriz de correlación. Temperatura y humedad relativa están, menos mal, están correlacionadas. Eso es importante que ocurra, porque la temperatura y la humedad relativa están realmente correlacionadas. En la medida en que la temperatura aumenta, se supone que el aire es capaz de acoger mayor humedad. Bien, eso está bien. Ahora, en el caso de la riqueza, no. Los valores de correlación son muy bajos. Si es la riqueza con la temperatura es 0.12 y si la humedad relativa es negativo, es menos 0.19, 0.2. Si hacemos una prueba de correlación producto-momento de Pearson, vemos que no son significativas las correlaciones, por lo tanto estamos seguramente manejándonos con un ρ igual a 0 en el universo. Esto lo que nos dice es que las correlaciones no son significativas en este caso, e igualmente ratifica la necesidad de aumentar la muestra en situaciones además en donde hay una mayor variabilidad también de la riqueza, de la riqueza sí también por supuesto, y de la temperatura y de la humedad relativa, en donde se puedan presentar mayores situaciones de variabilidad. Por el rango temporal del estudio, pues no se pudo llegar a esa situación, pero lo deseable es aumentar mucho más esa intensidad, el esfuerzo de muestreo, conseguir mucha más varianza en cada una de las variables y así poder encontrar efectos conjuntos. Bien, ahora en función de la posición, con esta línea de código, la 134, podemos ver que se ejecuta, se nos dice que en rama tronco la riqueza es de 11 especies en rama tronco y 11 volando. Estas son las posiciones de mayor riqueza. Son posiciones en donde la riqueza es marcadamente superior a lo que ocurre en suelo. Ya he escuchado, no es una posición, es que no se sabe qué posición estuvo, solamente se escuchó. Y entonces, escuchada solamente hay 4 especies. En base de tronco muy poca, en otras construcciones que no son muros, y en muro una, ¿no? Entonces, la mayor riqueza se producen, aquí hay doble contabilidad, recordar esto, hay comunes entre rama, tronco y volando, por eso la suma de los valores de riqueza por posición no da la riqueza total de 20. Es decir, hay doble contabilidad y por lo tanto, pero lo que sí es importante es recordar que rama, tronco y volando, esto es importante retenerlo, sí que marcan un efecto sobre la riqueza. Es en esos lugares, en esas posiciones donde vamos a encontrar la mayor riqueza, pero también el mayor número de avistamientos. Recordar que riqueza es número de especies, mientras que avistamiento es cuántas veces o cuántas incidencias fueron encontradas en cada una de esas posiciones, con independencia de que se repita la misma especie varias veces en cada una de esas posiciones. Entonces en rama tronco hubo 22 avistamientos, volando 17, y el mismo patrón se repite aquí. Los valores son un poco más altos porque el número de avistamientos va a ser más grande que la riqueza,
Pero lo interesante es que se repite el patrón, se mantiene, y esto es lo que nos está diciendo clarísimamente, es que estas son las posiciones en donde vamos a encontrar las mayores riquezas para el campus de la UAS. Es de esperar, evidentemente, sobre todo volando, ¿no? Y en el caso de rama tronco, es una cuestión que necesita explicarse. Esto explicaría el por qué no encontrar efectos respecto de tipo de cobertura y respecto de temperatura humedad. El grupo es muy móvil, dinámico y no parece estar teniendo dependencia respecto de una unidad arbitraria que nosotros hemos llamado cuadro, que tiene unas características específicas, ¿no? Entonces, la movilidad del grupo también incluso nos podría plantear hacer diseño experimental que obligue a hacer, por ejemplo, distintos tamaños de unidad muestral. En lugar de un cuadro 50 por 50, ¿por qué no mejor un cuadro 100 por 100? Probar en uno así, probar en cuadros 200 por 200 o hasta donde la vista alcance, a ver cuáles son los cuadros o las unidades muestrales que se deberían utilizar. O quizá probar con el hexágono. Lo que nos está diciendo esto es que realmente la movilidad del grupo es importante, debe ser considerada, y que esto precisamente es lo que probablemente está marcando que haya una poca correlación con variables que podrían tener la mejor correlación en grupos que sean menos móviles. Pero en este caso, un grupo que es tan móvil no es no hay efectos interesantes, y nos lo marca precisamente esta variabilidad, estas diferencias, estos efectos importantes en cuanto a posición de la riqueza o de los avistamientos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, claro, cuál es la lista de especies por árboles, ¿no? Por especie de árboles. Eso nos puede dar información sobre cuáles son, por una parte, en este caso, bueno, las especies que se encuentran en cada uno de los árboles. Excluyendo este caso, que son las especies de aves no avistadas en árboles. Aquí podemos ver, bueno, por cada una de ellas, Acasadirapta indica, Acacia escleroxila, Catalpa longísima, la lista de especies de aves. Esto es interesante porque luego, posteriormente, ya no para este nivel, evidentemente, pero para un nivel más avanzado de análisis, en este caso de ordenación sobre todo, se podría hacer un análisis de correspondencia entre especies de árboles y especies de aves, evidentemente con una muestra mucho más grande que esta, ¿no? Sin embargo, aquí se sabe que, bueno, el código está construido, de hecho, y permitiría ya de entrada poder hacer análisis, o sea, se podría ya a partir de aquí construir con una muestra más grande o otro objeto que sea parecido a este, lo único que nos muestre ya para un número mayor una riqueza mayor de árboles y también de especies de aves, con el que poder realizar un análisis de correspondencia más interesante, si hay relación entre especies arbóreas y especies de aves. Es lo de esperar, ¿no? En algunas especies sabemos que es así. Luego también con esta otra línea de código, con la 142, pues también podemos saber cuáles son las incidencias, o sea, el número de cuadros en los que fueron observadas las especies de aves, pero por especie de árbol. Es decir, para un caso en donde haya dos, como por ejemplo Dulus dominicus, fue observada en 2 cuadros sobre Roystonea hispaniolana. Dulus dominicus no quiere decir que no haya sido observada en otras, en situaciones como por ejemplo no avistado en árbol, pero no fue avistado en otros, solamente en situaciones donde no había, o sea, fue avistada en otras situaciones, probablemente volando, pero Dulus dominicus en 2 cuadros apareció la especie sobre Roystonea hispaniolana, Columba livia también. Llama la atención Simaruga glauca como especie arbórea que registra una lista larga de especies de aves, y una de ellas, Melanerpes striatus, con 2 avistamientos, o sea, presente en 2 cuadros esta situación, esta asociación Melanerpes, esta dependencia estadística de Melanerpes striatus con Simaruga glauca. Interesante eso, porque además es una lista que nos permite, como digo, pasar a un análisis posterior de correspondencia. Y ahora esta sería la riqueza de aves por especie de árboles.
cuál es la riqueza, no el número de veces avistadas, sino de cuántas especies fueron avistadas, o sea, no cuántas veces fueron avistadas sobre una especie de árbol, sino cuántas especies de aves fueron avistadas sobre Cimaruga glauca, 6. Esto necesita explicación. No podemos ahora mismo aventurar nada, yo personalmente no puedo, pero Cimaruga glauca, en el caso del campus y en la muestra de la alumna, es una especie que está mostrando una riqueza muy marcada. Ya las demás presentan valores mucho menores, pero es interesante ver que Cimaruga glauca está marcando 6 especies de aves avistadas en ella, en esa especie arbórea. Y luego el número de avistamientos en función de especie arbórea es un poquito mayor, porque aquí hay doble contabilidad, seguramente una especie que estuvo 2 veces, como se ve aquí, Melanepe striatum, fue avistada 2 veces en Cimaruga glauca. Este es riqueza, o sea, número de especies, esto es número de avistamientos. Interesante también, bueno, ver que Cimaruga glauca se mantiene. O sea, es decir, Cimaruga glauca se mantiene como el árbol en el que más avistamientos y más especies se pueden encontrar. Bien, bueno, pues esto requiere, como digo, responder a preguntas como esta. ¿Por qué hay mayor riqueza y mayores avistamientos en Cimaruga glauca? ¿Por qué esto ocurre? A esta pregunta se le tendría que dar respuesta. Porque hay especies arbóreas tan pobres en riqueza de aves. Esto también sería interesante verlo, ¿no? Y explorar respuestas a ello, aventurar algunas o plantear preguntas que nos lleven a estructurar nuevos estudios. Vamos ahora con la fecha y la hora, o sea, el día y la hora. Vamos a ver que tenemos un campo de fecha. Hay errores en el campo. Hay 4 casos inhomogéneos, o más bien hay unos cuantos casos inhomogéneos, en donde la alumna escribió la fecha 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 para el año, en la mayor parte de los casos, pero en estos casos que señalo aquí, vemos que escribió un dígito para día, 2 dígitos para mes y 2 para año. Este es un problema, porque esto va a generar inhomogeneidades. Hay que resolverlo, en este caso lo estoy resolviendo por la vía de código, se podría resolver en la hoja de cálculo. Menos mal que las hojas de cálculo todavía existen. Bien, pero no es necesario, aquí lo vamos a hacer con código. Y vemos que, claro, si yo ahora convierto a carácter ese campo, es un campo que antes es factorial. Entonces, bueno, ahora siendo un campo de carácter, pues puedo hacer modificaciones sobre él, porque si lo mantengo como factorial no me va a permitir hacer cambios. Tendría que introducir un nivel primero. Entonces mejor lo convierto a carácter y luego con la función gsub de sustituir, voy a sustituir donde quiera que aparezca barra 16, que no se da nada más que en esos casos, por barra 2016. De esta forma el campo fecha, o sea el día, va a quedar homogéneo con los demás, va a estar homologado y esto nos va a permitir hacer análisis ya con la fecha posteriormente, a continuación. Pero aquí lo que voy a hacer es un análisis ya utilizando ese campo como un campo factorial. Lo voy a convertir a un campo factorial, pero de manera que los niveles estén organizados en función de la fecha más anterior, la más antigua, a la fecha más reciente. La alumna hizo su colecta de datos desde el 7 de octubre de 2016 hasta el 24 y hizo muestreos en 4 días. Entonces, bueno, ese campo lo voy a convertir en un campo factorial, pero organizando los niveles de manera adecuada. Notar que los niveles se organizan de esta manera si dejamos que R lo haga. Entonces, yo le estoy diciendo cómo quiero los niveles organizados. De manera que cuando haga una tabla de frecuencias pueda verlo por el más antiguo al más reciente. Para las fechas más antiguas es donde se vio la mayor cantidad de avistamientos. Esto es una tabla de frecuencias de avistamientos, no es una tabla de frecuencia de riqueza. Entonces, claro, lo que tengo en pantalla es un número de avistamientos muy grande para día 7 y día 12,
y un número de avistamientos muy pequeño para 20 y 24. La alumna debería dar con algunas posibles explicaciones de por qué esto ocurre así. Sería interesante saber si hay alguna variable subyacente que está explicando este problema. Hay un efecto muy marcado. Si lo vemos también como si llovió el día anterior, ya vimos que el hecho de que haya 29 avistamientos cuando no llovió el día anterior y cuando sí llovió el día anterior, que haya 33, nos dice que no hay ningún efecto, que por lluvia el día anterior no hay efecto sobre el número de avistamientos. Por lo tanto, no tiene que ver con eso. Haciendo un gráfico de barra para esos datos sería de esta forma. Bien, el número de avistamientos por días. Estos dos demasiado marcados, ¿no? Por lo tanto, es interesante explorar qué es lo que pasa ahí. Con la hora del día sería interesante también saber si hay algún efecto. Vamos a ver las horas, cómo están colectadas. Está como un campo factorial. Nos vemos que los campos factoriales, cuando pone levels al final, es porque nos está diciendo que tiene 54 niveles. Y esos son 54 horas que ella escribió. La alumna, esto vamos a convertirlo en carácter. Vamos a unir, ahora voy a unir la fecha con la hora, en un único campo llamado fecha.html. De manera que ahora lo que obtengo es un campo que lo puedo ver perfectamente, lo puedo ahora mostrar como tal. Es un campo que lo único que ha hecho es como caracteres unir una parte que era la parte llamada fecha y una parte llamada hora. Y ahora le puedo decir con estas funciones que me convierta de una cadena de texto, que es esto finalmente, me la convierta a hora, a fecha hora, con esta función. Sin embargo, le estoy diciendo también aquí otra función, estoy anidando eso dentro de otra función llamada POSIX-CT, para me lo convierto en un campo CT, porque si lo mantengo como string to string strp time, me lo va a convertir en un campo POSIX-LT y genera problemas luego con las tablas de frecuencia. Entonces lo voy a convertir a un campo POSIX-CT también de manera conjunta, y ahora ya los datos están como forma de fecha. Notar esto es muy importante. El campo se convirtió en un campo en el que la fecha aparece el año primero, el día después, el mes después y el día a continuación. La hora, los minutos, los segundos, que no aparecían antes, los pone todo a cero, y aquí pone AST. No a todos les va a pasar igual. A todas las personas les va a poner según la hora de su computadora, de su ordenador. Entonces es probable que si el horario de mi ordenador está marcado como la hora este de el Atlántico, por ejemplo, no sé igual, o si es Manaus, o si es el meridiano de Bogotá, o sea, el uso horario para, por ejemplo, para Bogotá, pues entonces va a ser diferente. Es según lo que tenga marcado en la computadora. Lo que sí tengo yo es esto marcado como tal, como hora del Atlántico. Y ahora mi campo, yo lo que quiero es volverlo a convertir a un campo primero lo voy a llevar a un campo de carácter que se hace con esto. Del campo fecha y hora, únicamente voy a quedarme con la parte relativa a la hora. Bien, y ese campo lo voy a convertir a un campo que va a ser de fecha-hora después con ASPOSIX-CT para que tengan todos la misma fecha. De esta forma estoy generando un campo nuevo que se llama HHMM2, y ese campo va a tener la hora de cada muestra, pero como si fueran todas tomadas un mismo día. Fíjense, hay que notar aquí que se está viendo que es de 14 de enero de 2017. Es el día en el que se está grabando el vídeo. Pero lo que me interesa es que todas las horas sean como si fueran todas de un mismo día para hacer un análisis ya conjunto en el que ya todas las horas, cuando yo las convierta a un valor numérico, van a ser todas como si fueran tomadas el mismo día, y yo voy a poder hacer entonces un análisis allí de correlación en el que voy a poder explorar si la hora o un análisis gráfico en este caso, si la hora tiene algo que ver con la riqueza y demás, ¿no? Y para eso prefiero que todos los valores estén relacionados con el mismo, se atribuyan a un mismo día para que el día no tenga un efecto subyacente sobre el resultado del análisis. Entonces ahora lo que estoy haciendo es esto, convirtiéndolo a datos numéricos.
Lo estoy dividiendo en intervalos de 30 minutos. Ahora, eso es para poder hacer ahora, los voy a, con esta división, el valor numérico lo estoy dividiendo entre 30 por 60, que eso me lo divide, me lo convierte a intervalos de 30 minutos y luego lo multiplico por 30-60, pero redondeados, de manera que así puedo manejarme con datos de hora que no son, que están redondeados a intervalos de 30 minutos. Por ejemplo, el 10 y 31, 10 y 32, 10 y 33, esas observaciones se van a agrupar dentro de un intervalo llamado 10 a las 10 y 30. 10:45, pues 10:46 se va a pasar a 10 a 11 y así. Voy a ejecutar esa línea y ahora veremos que son valores numéricos. Estos son valores numéricos, son segundos transcurridos desde el día 1970, el 1 de enero de 1970. Ahora le voy a decir que me lo ponga en hora, en valores de hora. Vemos ahora que lo que antes era 10:30 se mantiene como 10:30, lo vemos aquí arriba, pero lo que antes era 10:31 ahora va a ser 10:30, lo que antes era 10:32 va a ser 10:30 y así, redondeando, aproximando la hora de observación a una hora de intervalo de 30 minutos. Y este es el resultado que tengo, ¿no? Ahora paso a una tabla de frecuencia. Ya sé que lo que dice 7:30 es de 7:30 a 7:59. Hubo dos avistamientos. De 8 a 8:29, 12 avistamientos. Y así. Esa es una tabla de frecuencia de avistamientos. Puedo hacer un gráfico para verlo un poquitito más fácilmente y darme cuenta de que realmente los avistamientos ocurren sobre todo. Sería interesante poner esto en forma de hora. No sé si esto, creo que no lo tengo puesto así aquí. No con fecha, porque lo de la fecha es mentira, pero la hora sí. Vamos a mirar únicamente la parte de la hora y notar que bueno, sí, porque creo que no ejecuté, me parece que esta parte no la ejecuté. Eso es, ahora está solamente en forma de horas y eso es, ahora solamente en forma de horas, de manera que cuando ejecute el gráfico, que no ejecuté las líneas 185 y las líneas 185 sobre todo, que es lo importante, no la ejecuté. Voy a ejecutar el gráfico ahora y ahora se va a ver con intervalos de hora únicamente. De manera que de 7:30, como decía antes, 7:59 hubo dos avistamientos y así. Vemos que la mayor cantidad, el mayor número de avistamientos ocurre entre 9 y 9:30 y 9:30 y 10, entre 10:30 y 11 y de 8 a 8:30. Interesante esto porque esto está marcando unos patrones. Es probable que la luna haya salido más en esos horarios y demás. Pero esto lo que nos llevaría es a pensar que necesitamos hacer más muestreos, aumentando la muestra, la intensidad también, sobre todo en todos los horarios posibles entre las 7:30, por ejemplo, y las 11:30. O sea, entre las 7:30 y las 12 del mediodía, para saber si este patrón se mantiene. Y si no se mantiene, bueno, reunir un poco más de varianza y buscar explicaciones de por qué. Pero de entrada estamos respondiendo a una pregunta. O sea, es decir, estamos diciendo, sí, hay un horario. O sea, estamos respondiendo a un análisis, ¿no? Concreto, hay un horario en el que hay más avistamientos. ¿El por qué? Tendríamos que dar respuesta. Salen a comer en ese momento. Es un sesgo de la luna por haber ido en esos momentos más. Eso ella también lo puede reflejar y decirlo en su artículo. Eso no hay ningún inconveniente en que uno lo diga. Evidentemente esos sesgos deben reducirse. Solamente se pueden reducir cuando se aumenta la muestra, ¿no? Mucho más. Pero hay un efecto, aun cuando haya sesgo por parte de la luna, aquí hay un efecto importante. Se acumulan mucho los avistamientos en este horario, entre las 9 y las 11 de la mañana. Esto puede tener una explicación ecológica, habría que buscar. Y si la luna salió en muchos lugares a las 7:30 a comenzar a tomar muestras, ¿por qué hay este pico aquí y luego vuelve y cae? Eso es también interesante explicarlo. Bien, ahora paso a preguntarme, bueno, una pregunta ya interpretativa, ¿por qué si hay correlación entre la riqueza y la hora de inicio? Esto no lo voy a explicar con nivel de detalle, sino que solamente lo voy a ejecutar, porque voy a unir la tabla de frecuencia de riqueza por cuadro, la voy a unir con la tabla de hora de inicio, con la tabla de ambiente, pero de hora de inicio.
Ahora vamos a ver que en el análisis de correlación lo que me resale es que la riqueza para nada está correlacionada con la hora de inicio. En la prueba de producto momento de correlación de Pearson tampoco. Se dice que es una prueba no significativa, por lo tanto la correlación no es significativa. Y si hago un gráfico de dispersión, igual, hay una heterocedasticidad enorme. He convertido esto horario en segundos contados a partir del día 1 de enero de 1970. Pero bueno, para tener valores absolutos, ¿no? Vemos que no hay una correlación. No hay una correlación respecto de la hora de inicio. Es interesante aumentar la muestra precisamente para dar explicación a estas situaciones. Bien, ahora digamos en un análisis de biodiversidad en donde podamos utilizar la matriz de comunidad, que en este caso se puede construir porque recordamos que estamos trabajando con un grupo que tiene una riqueza que la alumna pudo identificar al completo. Entonces, en su muestra, por lo tanto, podemos construir una matriz de comunidad como está explicado en el vídeo de análisis de diversidad de Gentry. En el caso de la alumna, que siempre comenté que las personas que trabajaran con un grupo y estuvieran trabajando con todas las especies de ese grupo, pues lo interesante iba a ser hacer un análisis de diversidad, ya no basado en preguntas como las anteriores sobre riqueza en relación con, sino también aquí planteándonos índices y análisis de cuantificación de la biodiversidad. Vamos a construir una matriz de comunidad, la voy a construir a partir de la tabla D. Como digo siempre, esto está explicado en el vídeo también de análisis, introducción a la medición de la biodiversidad de Gentry, el vídeo 12B. Y vemos que, bueno, lo que voy a hacer es pivotar, o sea, la columna especie se va a distribuir en columnas y la columna Q se va a convertir en un conjunto de nombres de filas. Si la vemos aquí en el visor, vemos que tenemos una columna Q que debemos pasar a nombres de fila y un conjunto de columnas que son las columnas de especies de aves. Notar que aquí lo que nos está diciendo es que en el cuadro 23 Anthracotorax dominicus apareció. No vamos a encontrar nunca un valor de 2 porque todo es 1, aquí es presencia-ausencia. Y es una matriz de comunidad de presencia en el cuadro de la especie tal. Esto hay que pasarlo para allá a nombre de fila y esa columna eliminarla. Lo voy a hacer mediante esta función que pone los nombres aquí ahora en nombre de fila, y eliminar la columna se hace con esa otra línea de código, la 211, y la columna Q desaparece. Recordar, en una matriz de comunidad no debe haber, las únicas columnas que deben haber son las de especie. Bien, bueno, se puede hacer ahora resúmenes por cuadros. Ya vemos que por la matriz de comunidad, esto es la riqueza por cuadro. ¿Cuántas especies hay por cuadro? Es lo mismo que esto, que se puede sacar de la tabla D, no de la tabla de la matriz de comunidad, sino de la tabla de incidencias. Vemos que son iguales, de hecho. Estoy haciendo una comprobación lógica ahí para ver que son iguales. Y bueno, vemos que el cuadro más rico es el cuadro 65, el cuadro 106 y el cuadro 90. Esos son los cuadros más ricos, con la mayor riqueza de aves. Ahora podemos ver también incidencia, o sea, número de avistamientos de cada una de las especies. Es lo mismo que hacer esta otra tabla. Y podemos hacer también una tabla que ya construí anteriormente, mediante la tabla DEN, pero en este caso con la matriz de comunidad también se puede hacer utilizando la función call_sums y sort. Mismos políglotos, aquí sale con es la mayor especie es la especie con mayor incidencia, y es interesante porque nos está marcando lo mismo, ¿no?, que vimos allí por la función por el análisis de la tabla de incidencia, la tabla D. Y claro, también podemos calcular el índice de Shannon para la muestra 2.8. Lo interesante sería hacer un muestreo parecido en otros lugares y ver si tenemos mayores valores de diversidad por Shannon en otros lugares, utilizando evidentemente un mismo diseño de observación, ¿no?, un mismo diseño del estudio. Ya tenemos un valor por lo menos y sabemos que tenemos un valor de 2.8. Recordar que el índice de Shannon tiene muchas vueltas y se puede también elevar al exponente, y ahí, bueno, tenemos muchas posibilidades también para hacer análisis con él. La riqueza esperada se puede calcular con Chao.
Eh, Chao nos dice que la riqueza esperada sería de 22 especies en el campus y que no esperaríamos más de aves, ¿no? Que nos dice el análisis, ¿no? El análisis, bueno, esto nos puede llevar a preguntas como si aumentamos la muestra al doble o al triple, ¿no vamos a pasar de 22? Eso es lo que esperamos. De la lista de especies, creemos que faltaban más de 2 especies. Si eso es así, entonces quiere decir que Chao no está funcionando muy bien con este tipo de estudios. No es que el índice, no es que la riqueza de Chao no sea buena, sino que es que con este tipo de estudios, con este diseño experimental, con este diseño observacional que se ha hecho, no es provechoso porque estamos trabajando con incidencia, no con abundancia. O quizá tenemos que utilizar otros estimadores de la riqueza, como el de Michaelis-Menten o el de Preston u otros, ¿no? Sería interesante hacer estudios a posteriori para comprobar si esto es así. Haciendo un análisis de diversidad beta, utilizando índices como por ejemplo el índice de Yakar, también podemos responder a preguntas de tipo analítica, ¿no? Como esta: ¿cuáles son los cuadros que son más similares entre sí, según los índices de diversidad beta? ¿Y cuáles son los más disímiles? No tengo que detallarlo mucho porque en el vídeo dedicado a la medición de la biodiversidad de Gentry, utilizando los sitios de Gentry, bien, utilicé esta función, betadiver. La matriz que se genera es una matriz que nos muestra, como digo, A, el número de especies de aves comunes; B es las especies que están, el número de especies que están en los renglones, en fila, que no están en columna; y C, esta parte de la lista, es el número de especies que está en columna y que no está en filas. O sea, que están en el cuadro 23 y no están en el 53. Interesante ver que el cuadro 54, el cuadro 65 comparte 6 especies de ave con 90, también comparte 6 especies de ave con 106 y así. Bien, pero también podemos construir los índices. Sería interesante, evidentemente, a partir de aquí hacer análisis, plantearnos preguntas nuevas, ¿no? Pero ¿qué pasaría con los índices? Si calculo el índice de Yakar, para el análisis con la tabla de Gentry expliqué cómo hacer que este índice de Yakar, en lugar de verlo como una matriz, que es lo que acaba de generarse, es una matriz de índice de Yakar en donde para encontrar los pares de cuadros que son más similares entre sí, tengo que hacer una búsqueda dentro de la matriz de similaridad. Claro, entonces, si se tiene una matriz de similaridad, porque el índice de Yakar es de similaridad, entonces la podemos convertir en una matriz que podamos hacer la comparación a pares, porque resulta difícil comparar a pares. Aquí vemos ese 0.5, por ejemplo, ¿no? De 53 y 136, pero si lo tenemos en dos columnas, es mucho más fácil. Por lo tanto, voy a convertirlo en una matriz, la voy a visualizar aquí. Anteriormente no lo era una matriz de distancia, eso era un objeto diferente, una clase diferente, un objeto de distancia. En este caso sí es una matriz como tal. Y esta matriz de Yakar, de distancias de Yakar, ahora la voy a convertir en NAs, aquellos valores que estén en el triángulo superior, y quedaría así. Entonces ahora lo que voy a hacer es fundir todas las columnas, las voy a fundir hacia dos. O sea, todos los valores los voy a agrupar hacia dos columnas, haciendo que los NA desaparezcan. De esta forma obtengo una tabla en la que tengo una columna en donde están los valores o sea, una relación de cuadros, y en la segunda columna la otra relación de cuadros. Entonces aquí se van a mostrar todas las combinaciones posibles entre ellos. De esta manera, por ejemplo, si lo ordeno de forma descendente en función de la columna value, que es la columna de distancia, o sea, de valor de similaridad, perdón, no de distancia, lo que obtengo es las combinaciones que obtienen los valores en orden decreciente, que obtienen los valores más grandes, y así las distancias, las similaridades, perdón, más pequeñas. Entonces, este valor
esta combinación, este par 114-23, son los cuadros que tienen, 114-23 y 136-53 son los cuadros que tienen la mayor similaridad. Puedo mostrar los primeros 10 más similares y los 10 más disímiles son estos, si lo organizo en orden decreciente. Voy a borrar la consola y voy a cargar tanto de forma decreciente los 10 más similares y de forma creciente, o sea, en forma ascendente. Y vemos que estos son los 10 más disímiles, que van desde 0 hasta 0.1. Y aquí de 0.5 a 0.37. Es interesante ver esto en QGIS o en algún software de sistema de información gráfica que nos muestre todas las capas. Todas han sido copiadas en la carpeta temporal. Si nos fijamos en la carpeta temporal, cuando se descomprimió todo, hay una carpeta creada dentro que se llama cuadrícula UAS. Esa cuadrícula contiene toda la información espacial de QGIS y un archivo de proyecto QGS que permite cargar la cuadrícula de forma homologada en un proyecto, incluso hasta en la imagen raster. La voy a cargar, incluso desde R, funciona en Linux esto, claro. Estoy lanzando hacia la terminal, estoy lanzando el comando QGIS para que se cargue y además que cargue a la vez el archivo cuadrícula QGS. Esto de manera automática va a cargar la aplicación y a la vez va a cargar el archivo cuadrícula4.qgs que estaba en la ruta temporal. Vemos, por ejemplo, decíamos los cuadros más parecidos, 114-23. Bueno, pues son el 114 por aquí, está aquí, y el 23. Estos son los que más, digamos, dice Yacar, que se parecen en cuanto a especies de aves presentes en ellos. 114 y 23. 23, como vemos, es un cuadro que según la clasificación que tenemos es un cuadro que tiene un predominio de áreas construidas, de edificaciones construidas, porque todo esto está construido, pero también, o sea, de edificaciones erguidas, perdón, pero también, de hecho lo puedo quitar y vemos que el cuadro 23 tiene sobre todo eso. Pero también es interesante ver que el cuadro 114, por otra parte, es un cuadro que supuestamente tiene predominio de áreas de dosel. Vemos que tiene árboles por aquí, y en él predominan ellos, pero se parecen mucho entre sí. Aun cuando han sido clasificados uno como predominio de áreas de dosel y el otro como predominio de áreas de edificaciones erguidas, se parecen mucho entre sí. Por lo tanto, quiere decir que aparentemente la cobertura sí que puede marcar la similaridad. No me refiero ya al valor de riqueza, sino la similaridad entre especies. Habría que ver también qué parecido hay entre las especies arbóreas, pero de momento, en cuanto a parecido, por lo menos los cuadros se parecen ligeramente porque tienen una combinación entre áreas edificadas y áreas entre edificaciones erguidas y dosel. Puedo también marcar la herramienta de información, que es esta, la I, seleccionar esta capa y hacer clic sobre el cuadro 23. Vamos a ver que de dosel tiene un 37% y de edificaciones erguidas tiene un 31%. Por eso fue marcado como un cuadro gris oscuro. El otro cuadro con el que estamos comparando es el 114, que es este de aquí. En 114 voy a cargar un formulario y entonces vemos que tiene de áreas edificadas, o sea, de edificaciones erguidas tiene 26 y de dosel tienen 36. Por eso fue marcado como un cuadro, por la clasificación automática que se hizo, fue marcado como un cuadro que tiene un predominio de áreas de dosel. Y tiene un importante porcentaje de áreas con accesos construidos, cosa que lo diferencia un poco de este. Sin embargo, comparten entre ellos que tienen una combinación de áreas con dosel y áreas con edificaciones. Entonces, esto los podría hacer similares en cuanto a, podría estar influenciando en la similaridad de especies de aves. 136 y 53 supuestamente también son muy parecidos en cuanto a las especies de aves que tienen que han sido avistadas en ellos. Voy ahora a mostrarlos. Son los cuadros 136 y 53. Sería este.
y que sería el 53 y el 136. El 136 estaría aquí. Es un cuadro marcado como negro, o sea, como gris oscuro, con un predominio de edificaciones erguidas. Es así, realmente. Es un cuadro con un predominio de un edificio importante en el centro y un poquísimo área de dosel, que parece un árbol que está al norte. Y en el caso del 53 es un cuadro que se diferencia mucho realmente de él. O sea, porque el 53 tiene una importante presencia de árboles con su copa, pero también tiene áreas con edificaciones erguidas. Vamos a mostrar sus características, las voy a mostrar aquí. El 53 tiene un porcentaje de dosel grande, o sea, no es pequeño, 39, 40, pero no es el mayoritario. Y el 136 tiene un 24 de dosel, o sea, el de aquí abajo. Por lo tanto, estamos ante dos cuadros que se diferencian mucho entre sí, no se parecen mucho. Por ejemplo, el 136 tiene mucho edificado, de edificaciones erguidas, y el cuadro 53 tiene muy poco de áreas edificadas. Es probable que esto solo sea, esto que está aquí, solo sean áreas con accesos o un parqueo, que realmente no sea necesariamente un edificio. Entonces, lo que nos está diciendo la clasificación es que estamos ante ante dos cuadros que son muy diferentes entre sí, pero que se parecen mucho, se diferencian mucho en cuanto a cobertura, pero se parecen mucho entre sí en cuanto a especies de aves presentes. Vamos a seguir haciendo el análisis uno a uno y, por ejemplo, el 90 y el 65 tienen un índice de Jacquard de 0.46. El 90 y el 65 son este de aquí, es este cuadro, y el 65 es este otro cuadro. Bien, estos dos serían los cuadros. El 90 es un cuadro con un predominio de edificaciones erguidas, mientras que el 65 es un cuadro con un predominio de áreas de dosel. De hecho, estarán marcados como, voy a rescatar los colores. O sea, 90 está marcado como negro, o sea, sí, como gris oscuro, perdón, y 65 está marcado como verde. Entonces, 90 es un cuadro que tiene un predominio de edificaciones erguidas, ese edificio central que se ve aquí, bien grande, me parece que esta es la parte norte de la biblioteca, Pedro Mil, y el 65, es un cuadro con muchas copas de árboles, eso es lo que se puede ver ahí. Son cuadros muy diferentes entre sí. ¿Por qué tienen una riqueza, por qué tienen, perdón, un índice de similaridad tan alto? Esto habría que darle explicación. ¿A qué se debe? ¿A la presencia a la lejanía respecto del perímetro? ¿O es que esto está siendo también marcado por el problema precisamente comentado anteriormente, un grupo dinámico, en donde la diversidad beta no va a ser muy marcadora? ¿O es que las aves que fueron avistadas, las especies de aves que fueron avistadas en estos cuadros estaban generalmente volando y prácticamente en ningún caso estaban posadas, o en muy pocos casos? Esas son preguntas que uno se puede seguir formulando y le puede intentar incluso dar respuesta a partir de la tabla. Pero desde luego hay un patrón. Y ese patrón, sin duda, de similaridad en cuanto a las especies de aves, no está siendo respondido de manera muy clara por los porcentajes de cobertura. No hay una respuesta muy marcada, muy buena por parte de ellos, por parte de esas variables. Haciendo lo contrario, con cuadros que se supone que son muy diferentes, por ejemplo el 54 y el 53, que deben ser vecinos, porque son números cercanos uno y otro. Es este el 54 y este es el 53. Son cuadros que son muy diferentes entre sí en cuanto a su diversidad de aves. Y sí, efectivamente, lo son también en cuanto a su clasificación. Uno tiene un predominio de suelo, el 54 tiene un alto porcentaje de suelo, y en él también, sobre todo, bueno, a partes iguales prácticamente, están los accesos y las áreas con dosel, mientras que en el 53 predominan las áreas con accesos, o sea, las áreas con construcción para acceso,
y un bajo valor de suelo. No hay edificaciones erguidas prácticamente, muy poco. Entonces, claro, es interesante ver qué es lo que nos está marcando esto. O sea, son contiguos y las similaridades son escasas, nulas, perdón. ¿Por qué? Probablemente se debe a que son también los cuadros en donde solamente se vio una o dos especies. A mayor riqueza, a menor riqueza, la probabilidad de que la similaridad sea baja es muy alta. O sea, las similaridades no van a ser muy altas en la medida en que la riqueza es de uno o dos especies. Si hay una o dos especies observadas en una riqueza total de 20, que es la que hemos encontrado en toda la muestra, la probabilidad de que las especies sean las mismas es muy pequeña, 1/20. Entonces, estamos ante probablemente los cuadros en donde se ha podido recoger la menor riqueza y por eso son muy diferentes entre sí. Tienen un índice de Jacquard de 0, lo cual significa que son absolutamente, completamente diferentes. Si vemos también otro, voy a tomar un caso más avanzado, por ejemplo, 155 y 136. 155 es este cuadro, voy a irme hacia aquí, es este cuadro, el 155 es este, y el 136, que es el otro del grupo, de los que son muy diferentes, es un cuadro en donde aparentemente lo que predomina son las edificaciones erguidas, lo vemos de hecho, hay aparentemente aquí un edificio. Y en el 155 lo que predomina sobre todo son las áreas con acceso, por eso es gris. ¿Okay? Por eso el cuadro en ese caso es, ponerlo aquí, sí, 155, es lo que predomina, perdón. Bueno, no, son las áreas con dosel y no tienen un predominio, de hecho, y ha sido clasificado por el algoritmo de clustering, que en este caso me parece que recordar que se utilizó K-means, ha sido clasificado como un cuadro del grupo 1, que es un cuadro de dosel. Entonces nos estamos dando cuenta que son muy diferentes realmente. O sea, lo que predomina en este son las áreas con son las edificaciones erguidas y en este no. En el 155 no hay ni una edificación erguida. ¿Por qué entonces hay tanta disimilaridad? Bueno, puede ser explicado por la cobertura. Los porcentajes de cobertura son muy diferentes entre sí. Entonces, la cobertura aquí sí está dando un efecto. Sería interesante saber si solamente en la disimilaridad la cobertura es la que explica la disimilaridad. O sea, las diferencias en los tipos de cobertura presentes es la que explica la disimilaridad, pero la similaridad no la explican los parecidos en cuanto a cobertura. Esto es lo que el análisis de diversidad beta nos podría ayudar, y de hecho hay pruebas para ello. Ahí podemos hacer análisis de parecido, o sea, de qué tanto se parecen unos cuadros a otros en cuanto a una variable, como por ejemplo el tipo de cobertura, e incluso se podrían utilizar hasta pruebas Mantel para eso, ¿no? Pero para un análisis básico como este estamos viendo de forma visual, o sea, en un análisis 1 a 1, estamos viendo y comparando pares de cuadros, estamos viendo que el tipo de cobertura, al menos la similaridad no la explica de la riqueza de especies de aves, pero la disimilaridad parece que las diferencias en cuanto a tipos de cobertura sí pueden estar siendo explicadas por los tipos de cobertura presentes, ¿no? Bueno, también, como se puede ver aquí a continuación, pues se puede, bueno, voy a cerrar QGIS para poder seguir ejecutando en la consola de R. No voy a guardar los cambios. Aquí la consola de R va a devolver el prompt aquí. Y bueno, puedo también hacer un análisis parecido para la diversidad de árboles. No lo voy a detallar, sino que simplemente lo voy a ejecutar. Lo que va a hacer es simplemente ver para los lugares, para los cuadros que tuvieron avistamiento de aves. Estoy construyendo dos tablas de índice de Jacquard en cuanto a similaridad en cuanto a especies arbóreas. Por ejemplo, 106 y 90 se parecen mucho en cuanto a las especies arbóreas. 65 y 54 también, porque tienen índices de Jacquard muy altos, 0.6, 0.5. Es probable que solamente estén compartiendo una o dos especies de árboles, pero sería interesante saber si esa similaridad en cuanto a las especies arbóreas que ellos tienen explica también alguna similaridad también en cuanto a especies de aves.
Estos son los más disímiles porque tienen valores de cero, o sea, no comparten ninguna especie arbórea. Es probable que muchos de ellos no tuvieran, como 136, que no tiene ninguna especie arbórea y por lo tanto va a tener un cero, ¿no? Como tal. Pero este análisis también podría estar ayudándonos a responder la pregunta de si las similaridades en cuanto a especie arbórea también están explicando las similaridades en términos de especies de aves. Bueno, aquí lo dejo, son resultados que pueden ser interpretados y que pueden llevarnos a realizar análisis posteriores, a plantearnos estudios más avanzados y son un buen comienzo para realizar estudios de medición de la biodiversidad accesibles a nuestros medios y a nuestro tiempo.